De hecho, la palabra de Dios dice que Él anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Muerte acecha. Y es algo que está acechando sobre nuestras vidas. Dios, a través del amor, de la gracia, de la misericordia, todos los días quiere visitar nuestra vida, todos los días quiere hablarnos, todos los días nos quiere bendecir. Y si por ende Dios está atrás de ti, cuanto más cuando la Biblia dice que Él anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Y todos los días hay accidentes, todos los días hay muertos, todos los días. Yo le digo a Dios cuando veo un accidente en moto en todas las áreas del que yo, y más por mi trabajo, yo, Dios mío, ten misericordia. Porque uno no sabe si esa persona que falleció tuvo el privilegio de salir y partir ante la presencia de Dios o va a una condenación eterna. Porque eso es cierto, o sea, nosotros a veces jugamos con nuestra vida. Hay personas que yo digo, ya no valoran la vida. Aquellos que les gusta estrellarse contra el mundo y sentir como la muerte en la cara y la adrenalina. Yo digo, ¿qué pasa si esa adrenalina los lleva a la puerta del umbral de la muerte? ¿Dónde van a abrir sus ojos espirituales? Entonces, por eso yo quiero hablarte hoy algo, entrando en lo que vamos a hablar dentro de 8 días, muerte al acecho. Así se llama el mensaje, muerte al acecho. Porque es una realidad. ¿O cuántos creen que están exentos de que Satanás les fastidie la vida? No dejó de fastidiarle la vida al Hijo del Dios Altísimo, que tenía toda su gloria, todo su poder, el respaldo del Padre, el respaldo del Espíritu, el respaldo de los ángeles. Y eso está escrito porque Jesús dijo, si yo quisiera no pasar por todo esto, oraría a mi Padre y Él enviaría sus ejércitos y me sacarían de este problema. Y eso es una realidad. Y si Satanás no dejó de fastidiar a Jesús, ¿quiénes somos tú y yo para estar exentos del ataque del enemigo? ¿Somos muy santos como para estar exentos? Yo creo que nos falta mucho. Creo que cada día tenemos que sopesar el por y por qué Jesús vino a la tierra. Por y por qué. De eso se titula el tema de hoy. Por y por qué. Por, dilo por mí. Por ti, dilo por ti. Por mí. ¿Por qué? Porque no hay otro medio. Dile que está a tu lado. Porque no hay otro medio para llegar ante la presencia del Dios Altísimo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y eso yo quiero hablarte hoy. ¿Por y por qué? ¿Por qué tú vales tanto? ¿Por qué fue algo tan horrendo lo que Jesús vivió? ¿Por qué hubo que pagar un precio tan alto por mí? Y más cuando, voy a hablar de mí, más cuando a veces nos creemos santos y yo digo, si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo busco a Dios, alabo a Dios, ¿por qué? Pero realmente yo merecía el pago, ese pago tan fuerte por mi salvación, que Dios vio en cada uno de nosotros para enviar a Jesucristo. Entonces la palabra dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay dos propósitos. Uno, tu salvación, y el por, que tú y yo demos a conocer la verdad de un Dios y de un Hijo. La verdad de un Padre y la verdad de una obediencia. Dilo, Padre y obediencia. Porque Él es el Padre y Jesús dijo que siempre tú y yo oraríamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Padre y obediencia. Y Jesús dijo que seamos imitadores de Él. Y yo pregunto, ¿cuántos tenemos la gallardía de Jesucristo? Y cuando hablo de la gallardía de Jesús, mi pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a vivir, a pasar lo que Jesús pasó por otras personas? Y todos hemos hecho muchas cosas.
Como padres hacemos mucho por nuestros hijos. Nos desvelamos, nos desangramos, permítame la expresión grotesca, pero a veces nos desangramos económicamente, emocionalmente, físicamente por un hijo. Y Jesucristo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y ese es el por, la condición del por que Jesús lo hizo. Y yo quiero empezar a ver el por y por qué. Y creo que lo más importante es conocer qué es la vida eterna. ¿Tú te has preguntado qué es la vida eterna y en qué consiste? ¿Qué es la vida eterna? Porque a veces uno escucha cuando habla la iglesia, hablan hombres y mujeres, dice, oiga, qué mamera es uno estar en el cielo. Yo lo he escuchado, y no una vez, varias veces. Todo el tiempo estar adorando a Dios. Alguien me dijo a mí, oiga, ¿y será que uno no va a tener intimidad? Está hablando de sexualidad. Eso es muy bueno. Yo lo miraba. Te estoy hablando como 10, 12 años atrás que estuve en una conversación así entre varias personas. Entonces, todo el tiempo de nuestra vida tenemos que pensar esto. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuál va a ser mi vida eterna? ¿Cuál va a ser tu vida eterna? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo en el tiempo? Porque no solamente decir, no, yo estoy pasando ahorita momentos chéveres, momentos bacanos, Dios ha sido bueno, Dios me ha bendecido, Dios ha provisto. Pero cuando te mueras, tu eternidad, ¿con quién va a estar? Entonces, creo que ya hemos comentado que la vida eterna no es simplemente una vida que se prolonga por la eternidad. Dilo, vida eterna no es una vida que se prolonga por la eternidad, ¿cierto? Sino que se trata de una vida bajo nuevas condiciones. Yo lo creo. ¿Cuántos creen en eso? Dilo, es una vida que se trata de llevarla bajo unas nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos vivir en una condición carnal ante la presencia del Padre. No podemos vivir bajo pasiones bajas. No podemos vivir bajo nuestro pensamiento carnal. Porque no sirve, no funciona. De hecho, Jesucristo nos invita y dice algo. La palabra dice que debemos de tener la mente de Cristo. Y yo pregunto, en cualquier evangelio o después en el Nuevo Testamento, ¿cuántos hemos encontrado una frase que Jesús haya dicho, mire, amados apóstoles, mis amigos, ahora como son mis amigos, voy a abrirles mi corazón? Yo los envidio, porque ustedes han podido disfrutar de una mujer, yo no. ¿Cuántos ven o han escuchado que está en la palabra escrito eso? Y alguien, yo comentaba esto con alguien y me decía, oye, ¿y qué raro tiene? Y no creo. Porque yo creo que si yo escucho eso de Jesucristo, sería el chisme bomba del momento. Oye, imagínate, Manuel. Jesús, el Hijo de Dios, me dijo que me envidia. Porque yo tengo mujer y me deleito como hombre con la mujer. Y él no. ¿Tú crees que tú no le darías chisme de pasillo? Sería el boom del momento. Por eso la palabra dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. Yo no sé cuántas mujeres se le brindaron, se le ofrecieron, le parpadearon. Sus ojos brillaron, se iluminaron y le dijeron papi con la mirada. Papacito, mi amor, ¡mua! Hermoso, no sé. Pero yo lo creo, si la Biblia dice que fue tentado en todo, yo lo creo. Pero si tú no tienes una vida bajo la condición de Dios, ¿cuál es el fundamento de depositar nuestra vida en la fe a través de Jesucristo? Porque es un cambio. Es un cambio. La misma historia cuando yo digo me voy a casar, el matrimonio me sujeta y me lleva a una nueva condición de vida. No es que ya salí de la estructura, de la autoridad de mi papá y de mi mamá, ahora sí puedo hacer lo que se me dé la gana. No, entro a una nueva condición que me ata y me liga a un sueño de otro corazón,
y al sueño de unos corazones que vienen a través de nuestra relación y de nuestro amor. Nunca va a ser igual nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos en el por, y el por para mí más malo que vive hoy día la sociedad es el porque Jesús murió, Él tiene que bendecirme, Él tiene que restaurar, Él tiene que proveer. Y la iglesia se ha vuelto hoy día una iglesia de mendicidad que solamente extiende la mano a Dios, no para adorar, sino para decirle, llénala, provee, sana, restaura y dame. Yo pregunto, ¿quién pagó el precio? ¿Jesús o yo? Todo el mundo tiene que pagar un precio por algo. Si nos vamos a casar, pagamos el precio de tener la garganta seca, el corazón en la garganta, ir a hablar con un suegro o una suegra. Yo quiero a su hija. Y ahí que está mi suegra viéndome. Y usted oiga una voz como la que me dijo mi suegra. Como amigos, lo que quieran. Cuando quiera, pregúntele que me desmienta. Pero de ahí para allá, sobre mi cadáver. Yo, bueno, sí, señora. ¿Tú crees que yo dije, sí, señora, bueno? Yo dije, no. Hay algo que Dios me habló, hay algo que Dios me lleva a una nueva condición. Y mi condición me dice que en Dios todo es posible. ¿Y qué pasó para yo estar hoy día con mi esposa, amar a mi suegra, que mi suegra me ame, tener mis hijos, mi hija, mis 2 hijos en el reino de los cielos, pero tener mis hijos, ¿a qué me conllevó? A permanecer y perseverar en lo que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón, en poderle creer. Y yo creo que en Efesios capítulo 1, versículo 3, hay una expresión bien clara, una expresión que te va a hablar y me va a hablar a mí. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y Padre de nuestro, repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares que celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Escucha esto. Dios te escogió. Yo lo creo. Creo que tú tienes un propósito sobre la faz de la tierra. Creo que mientras nosotros no conocemos a Dios, mientras Dios no se hace enfrente de mi vida y se hace tropiezo en mi vida, y cuando hablo de tropiezos, hacerme tropiezo en el pecado, tropieza mi vida para no pecar y conocer su amor y su misericordia, yo nunca hubiese conocido a Dios. Porque ninguno de nosotros nos levantamos un día, hoy voy a buscar a Dios, hoy voy a mandar al mundo a la basura, hoy voy a mandar a mis amigos a la basura, hoy voy a mandar a todo el mundo a la basura. No. Si no hacemos eso, mucho menos va a decirme, hoy yo me voy a consagrar, hoy yo voy a buscar a Dios, hoy yo quiero sentir a Dios. Pero la Biblia lo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Y hay algo. Es imposible en este momento que tú y yo podamos comprender en qué consiste la forma plena de Dios para nuestra vida. Y hay una figura que quiero que veamos, y es la transición de una oruga, de un bicho, de algo que cuando una mujer ve la oruga, ¿qué hace? Gas. Un hombre ve una oruga y ¿qué es lo que hace? Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si esa oruga conociera su destino? ¿Qué pasaría si esa oruga conociera su final? ¿Qué pasaría si esa oruga no caminara arrastrada por el mundo, sino pensando las alturas que va a conquistar?
¿Y por qué esa figura está para ti y para mí? Porque nosotros estamos en la condición de larva. En la condición donde el mundo a veces nos arrastra. En la condición del mundo donde nos menosprecian. En la condición del mundo donde estamos apartados y separados del sueño de tu corazón. No del sueño de Dios. Porque lo que Dios forma, lo que Dios crea, lo que Dios declara, lo que Dios dice, tiene que llegar a ser lo que Dios formó en cada uno de nosotros. Por eso la palabra te dice a ti que la buena obra que Él comenzó en ti, la terminará, la perfeccionará. ¿Cuántos se sienten como una oruga? Derrotados, abatidos, decepcionados de la vida, económicamente frustrados, porque ese es el mayor común en este tiempo. Por eso, mi amado, yo creo que es imposible que tú y yo podamos comprender nuestra transición sobre la faz de la tierra. Es imposible si no conocimos el por. Porque Dios dice en su palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Y a mí me impacta mucho, por eso puse esa imagen. Porque lo frágil, lo endeble que es una mariposa, pero ni el fuerte viento la puede destruir. Se hace fuerte en medio del viento. Yo he visto mariposas en el lugar donde vivo, a veces con mi esposo y mis hijos nos quedamos mirando la naturaleza. Ya han pasado unos ventarrones y hemos visto mariposas cómo planean en medio del ventarrón. Cómo las circunstancias, ellas lo mueven a su favor. Cómo ese ventarrón no quita la pigmentación de sus alas. Porque tú y yo cuando hemos tenido una mariposa medio le toca a uno las alas, se pueden partir. Le queda la pintura en las manos a uno y uno como que, ay, la estropeé. Pero ellas han aprendido que cuando llegan a su momento máximo, expander sus alas y darse a ver. ¿O no? La pregunta. Tú y yo podemos decir, pastor, yo hace tiempo me convertí y pasé de ser larva y estoy en el proceso de estar en un capullo. Pero mi amado, es tiempo de que salgas del capullo. ¿Y cuál es el momento de la iglesia cuando está en un capullo? ¿Cuál es ese momento? Cuando nos encerramos en la palabra, nos envolvemos en la promesa y estamos gestando en el espíritu que Dios va a hacer algo. Pero si yo no permito que Dios haga la obra que tiene que hacer, siempre permaneceré en un capullo. Y yo me puse a escudriñar si hay momentos en que la larva llega a capullo y el capullo no produce lo que tiene que producir. Y sí, el clima, incendios, el hombre destruyen lo que hay dentro de un capullo. Y no se cumplió algo por lo que se fue creado, fue formado y tuvo aliento de vida. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos estar en la etapa de capullo, con la esperanza y la fe que Dios va a hacer algo. Y yo creo que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo para tu vida? ¿Cuántos lo creen? Todos lo creemos. Por eso Efesios dice, bendito sea Dios. Versículo 4 dice, según nos escogió desde en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Yo digo, algo tan frágil como es una mariposa, pero lo que impacta, lo que hace. Hoy día tú vas aquí en Colombia, aquí en Bogotá, al lugar el Jardín Botánico, y te venden ya la mariposa en un capullo para que tú la lleves a casa y veas esa metamorfosis y el nacimiento, el cambio, la transición. Y la gente dice, no, es que es algo bonito. Bonito es ver que nuestra vida en las manos de Dios puede germinar, nuestra vida en las manos de Dios puede cambiar. Porque Jesús tomó la determinación de ir a una cruz
Y en esa cruz tú venir y hacerte capullo para germinar en algo bueno, poderoso y maravilloso en nuestro Dios. Por eso la expresión de Juan, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no lo que han visto. Porque cuando tú y yo vemos lo que Jesús hace, lo que Dios hace, lo que el Espíritu Santo, conocemos a Dios. Y mucha gente puede conocer a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que hoy tú y yo llamamos testimonio, milagro de vida, milagro de restauración, milagro financiero, milagro de sanidad. Todos tenemos milagros para contar las grandezas y las maravillas de nuestro Dios. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ¿cuántos conocen a Dios en esta mañana? ¿Cuántos conocen a Dios de los que están en las casas? ¿Cuántos dicen, yo conozco a Dios? Muchos no lo conocen. Saben que bendice, saben que provee, saben que da, saben que no ha cortado su mano para dejar de bendecirnos. Y yo digo algo de esto. La afirmación que vemos aquí, que hace Jesucristo, está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el conocer la misericordia de Dios. Yo pregunto, si Dios ya destruyó todo ser viviente sobre la faz de la tierra, porque hay una tercera generación que Dios va a salvar y no en un arca, no sacándolos con ángeles de una ciudad que se va a quemar o meterlos en un arca. Porque Dios hace algo más, que no es llevar a una sola familia, sino llevar a multitudes ante su presencia. Es conocer a Dios, que Dios te ama tanto a la humanidad, ama tanto al hombre, que ya no dijo, hagamos un arca. O enviemos ángeles a Sodoma y Gomorra y saquemos a mi siervo de ese lugar. Y el resto que perezca. Porque para Dios es fácil permitir que la tierra se congele y que toda la humanidad perezca en hipotermia, que no sientan la muerte por misericordia. Dios lo puede hacer. Ya lo hizo 1, 2 veces. Por eso Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero todos los que perecen sin Dios, ¿cómo van a testificar de las maravillas y de la grandeza de Dios? ¿Cómo aquellos que no han visto de un milagro van a testificar que Él es el único Dios vivo, que Él es el único Dios poderoso? Conocer a Dios es mucho más de lo que tú y yo podemos pretender. Pregúntate algo. ¿Cuántos vieron física en el colegio? Química, biología. Y yo pregunto, yo conocí muchas cosas de física. Y yo no tengo que ir a darle la mano a Einstein para creer. Sé lo que Einstein, en su conocimiento, en lo que le fue revelado, en sus experimentos, me dejó a mí cosas. Ácidos, químicos, con los cuales hoy mucha gente hacemos diferentes cosas. Pero yo pregunto, ¿tú tienes que ir a Einstein para creer que el azufre, que el químico el químico aquello quema, hace? ¿Tú tienes que ir a Einstein o decirle, Einstein, yo puedo tocar esto? No, ya creemos que un hombre descubrió lo que ese químico hace daño. Para mí esa es la revelación de Dios y esa es la vida eterna, el conocer que Jesucristo nos enseñó que no necesitamos saber nada acerca del ataque del enemigo, sino conocer las virtudes de aquel que nos llamó a bendición. Porque tú sabes qué es conocer a Dios y qué es conocer la maldad del enemigo. Por si la Biblia dice que cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo, ¿qué será caer en las manos de Satanás?
Y mucha gente hace pacto con Satanás en este tiempo y lo han hecho durante la historia de la generación del hombre. Por riquezas, por mujeres, por vicio. Hombres que han hecho pacto, ese pacto que Satanás quiso hacer con Jesucristo. Mira, todos estos reinos son míos. Si tú te postras y me adoras, son tuyos. Satanás quiso hacer pacto con Jesús. Pero Jesús que le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero hoy día hay hombres que sí han aceptado el pacto de Satanás. Yo quiero todos esos reinos, quiero tener vida, quiero tener riqueza, quiero tener mujeres, quiero tener posición, quiero tener reconocimiento. ¿Y dónde está Dios? Por amor a ti Jesús murió. Por evitarte de una condenación eterna. Por tenerte por toda la eternidad disfrutando de lo celestial de Dios. Y no quiere decir que nosotros vamos a partir en un cuerpo glorificado y vamos a vivir por la eternidad en el cielo. La Biblia no dice eso. O si no le hubiese sido revelado al apóstol. He aquí, ve un cielo nuevo y ¿una qué? O sea, ¿tú crees que en el futuro de Dios, de los que le hemos creído a Dios, le estamos creyendo a Dios, peleamos por permanecer a Dios, vamos a vivir por la eternidad en el cielo? No. Tendremos el privilegio de conocer el cielo, porque allí será el juicio. Porque allí unos entrarán a la justicia, al amor, a la misericordia de Dios, y otros entrarán y serán enviados a condenación eterna. Está escrito en la palabra. Hola. Yo pregunto, ¿necesitas tener una relación personal con Einstein para conocer de la química? Ya sé, yo digo, pensando en esto, yo decía, ¿cuánta gente no ha ido a un colegio, creció, se hizo adulto y sabe que hay ácidos que queman y nunca supieron qué o quién descubrió ese ácido? ¿Quién puso la advertencia? Que si lo tocas con tus manos te quemas, que si lo llegas a tu piel te envenenas. Nadie conoció a Einstein, pero saben que eso hace daño y dice, no tocar. Y nosotros que Dios ha querido revelarse a la vida, al corazón del hombre, ¿por qué no creemos el y el por qué? Por mí, por ti, por lo bueno, por lo hermoso, por lo maravilloso que Él tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar. Satanás es el que te quiere destruir. Satanás es el que te roba las finanzas, te roba la paz. Pastor, entonces, ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí. El que no ha estado y no ha caminado hacia Dios eres tú. Una cosa es pedirle a Dios y otra cosa es encaminar nuestras vidas ante la gloria de nuestro Dios. Pero todo el mundo pide. Pastor, pero la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, pero la palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y si no hay un cambio de vida, si no hay una estructura nueva de vida, ¿cómo yo puedo venir ante la presencia de Dios y pedirle a Dios? A ver, yo he puesto muchos ejemplos, cómo llegar con mi amante a la casa, abrazarla, besarla, decirle, mi amor, yo te amo mucho, y Marjorie mirándome, ¿en serio? Mi amor, esto es un juego, esto es un vacilón, es una canita al aire, pero yo a ti te amo. Y usted escuchan hombres, farándula, personajes que son cantantes. Yo he tenido muchas cosas, pero la única que yo siempre he amado es mi mujer. ¿El resto qué son? Es que yo soy hombre. ¿Tú crees que Dios es para jugar con Él? Segunda de Timoteo, voy cerrando. Capítulo 3, versículo 14 al 17 dice,
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Mira que la palabra ya está escrita por siglos atrás y está diciendo que desde niño tú ya has conocido de la palabra. ¿Quién de ustedes o de mí mismo nunca nos hablaron de Dios aún en el colegio? Siempre apareció alguien a decirnos que había un Dios poderoso, maravilloso. Siempre nos hablaron de la fe, de confiar en alguien, de creer en alguien superior. Nadie puede decir, a mí nunca me hablaron de Dios. Hasta los ateos les han hablado de Dios. ¿O por qué crees que dicen yo no creo porque yo no lo he visto? Le han hablado de Dios a un ateo. ¿Cierto? Toda la escritura, versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, la mariposa, eternamente preparado para toda buena obra. Yo creo que uno puede decir, de una larva a una mariposa, uno dice, ¿cuál es la perfecta obra? El poder ver lo majestuoso de una mariposa. Los colores, la gama, la calidad, la cantidad de mariposas que hay. Se me dice, pastor, ¿hay polillas? Sí. Pero las polillas me enseñan a mí que hay ropa que yo ya tengo que sacar de mi closet. Que tengo que creerle que esa ropa tiene que salir para que Dios me provea algo nuevo, diferente. Porque si mi ropa llama polilla, me dice que ya es vieja. Y me está diciendo que mi fe se tiene que cambiar y creer a lo bueno y a la renovación de Dios. ¿O no? O sea, a mí me están enseñando las polillas, hay algo viejo en mí que tiene que morir. Hay algo que tiene que salir. A veces uno dice, oiga, mire que Dios nos habla de diferentes formas. Cuando tú veas polilla, hay aquí algo que ya huele a viejo y lo está llamando a la muerte, está llamando cosas que no son, sáquelo y entre a la vida de Dios. Yo conozco personas esos que llaman acumuladores, tienen tantas cosas por años de los años y prefieren comprar unas bolitas que huelen peor de lo que huele la ropa. Ustedes saben de qué estoy hablando, de las canicas llamadas naftalina. Y no les importa ponerse la ropa con olor a naftalina. Pero es que me costó tanto. Oiga, pero eso ya es viejo, pasó de moda. No me importa. Así yo ya esté barrigón y me queden los botones así que se va a reventar. No me importa. La camisa con la que yo le dije a mi esposa, ¿quieres ser mi novia? Hermano, cuando yo le dije a mi esposa que quería ser mi novia, era más gorda la pantera rosa que yo. Yo era bien delgado. A mí el viento no me llevaba porque yo lo cortaba. Era bien delgado. Imagínate yo teniendo la camisa con la que ella me dijo, sí, yo te quiero, sí quiero ser tu novia. Y ponérmela ahora. La camisa de la buena suerte con la que me dijo, sí. No. Y oliendo a naftalina. ¿Sabes qué es la naftalina en la vida de un creyente? Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios tiene un milagro para mí. La naftalina. Pero la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Deja el pasado, saca cosas. Tú no te has dado cuenta que cuando tú vas a una casa ordenada, una casa donde a veces te puedes ver closet, armarios y ves cositas y dices todo bonito, tú llegas a tu casa y dices, voy a empezar a sacar y a tirar basura. Y empiezas a sacar, no, es que esto todavía está bueno. No, esto todavía me sirve. No, esto le sirve a los niños. No, esto le sirve a mi tataranieto. Y lo volvemos a guardar. Pero ustedes no. Ustedes no. ¿Sabe cuándo uno realmente vota? Y yo bendigo cuando hay trasteos. Porque en un trasteo uno vota y sale basura. Uno dice, oiga, yo sí estaba pegado a basura. Pero en 3, 4 meses en el nuevo lugar, otra vez uno ve el mismo chiquero. ¿Por qué?
Porque tenemos una vida llena de naftalina. Yo sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero mientras Dios me da, por si se olvida, yo guardo mis zapaticos. Los mando a remontar, los mando a coser, le mando a poner botones, le compro cordones, los mando a lustrar y se ven lo más de chulos y lo más de bonitos. ¿Cuántos tienen naftalina en su vida? Pero escucha esto. Cuando tú y yo hablemos del conocimiento de Dios, no podemos pensar como si se tratara de una asignatura académica, como si se tratara de álgebra, de matemáticas, de biología, como si se tratara de una ciencia de cocinar o hacer un arroz. Cuando tú y yo hablemos del conocimiento de Dios, es mucho más. Y la importancia de conocer a Dios íntima y personalmente. ¿Sí me hago entender? Esto no es una asignatura que se da un domingo o se da entre semana a través de una oración, a través de palabras, a través de respuestas sobre la Biblia, que uno está diciendo es que la Biblia dice. Esto no es una asignatura. El pecado es pecado. Sí, soy yo, ya lo sé. Pero ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué sigue el adulterio? ¿Por qué sigue la fornicación? ¿Por qué sigue la blasfemia delante de Dios? ¿Por qué la iglesia sigue pisoteando la sangre de Cristo? Porque tienen la fe como una asignatura de cada domingo. Y que si yo no voy a esa clase, tengo una falla. Y después de tantas fallas, yo pierdo. Y tengo que volver a repetir. Porque si fuera por eso, la iglesia el domingo estaría abarrotada de gente. Porque hay una ley de Dios que dice, no te dejes de congregar. Pastor, pero es que yo lo tengo usted en internet. Cuando usted esté enfermo, cuando esté en una clínica, cuando esté en un trabajo, cuando no pueda venir, míreme por ahí. Pero mientras tanto, yo no soy la Coca-Cola del desierto, pero si Dios nos dice que no nos dejemos de congregar es por algo. Hay algo en lo que Dios está hablando. Pero cuando tú no te congregas, cuando tú empiezas a buscar el personaje, el predicador, la palabra que se amolde a mi corazón, tú te estás saliendo del contexto de conocer la obra íntima de Dios en tu vida. Porque cuando tú vas a diferentes iglesias, oyes diferentes predicadores y no te congregas, no habrá nadie que te diga, oye, pero tú sí que has cambiado. No habrá alguien que te dice, oye, pero tú no eres cristiano. Si tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué te estás comportando así? ¿O no? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, cuando se salió de la congregación de los 12, ya Jesús no le dio una asignatura, le dio una palabra. Y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Señor, tú sabes que te amo. Palabra de cantidad de cristianos, evangélicos, evangeloides, como lo quieras llamar. Yo amo a Dios. Pedro se lo dijo. Pero Pedro, ¿cómo hablaba? Usted es uno de ellos. ¿Yo? ¿Qué le pasa, ñero? Respete, man, es que mira este hombre. Yo creo que Pedro se acomodó al que si le vino a hablar un paisa, le habló paisa. Si vino un puertorriqueño, tú sabes, mi hermano, le habló puertorriqueño. ¿Y tú que vienes a hablarme a mí, chico? A mí lo que me gusta es la salsa. Yo no soy de ellos. Eso hizo Pedro. Dios te va a decir en el mundo, tú eres de ellos. Por eso es que muchas veces cuando tú estás en lugares donde no son tuyos y el Espíritu te redarguye, es Dios hablándote, diciéndote, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. No pienses que esto es una enseñanza que tengo que acogerla. Porque mucha gente va a universidades, colegios y todos los días tiene esa asignatura y diferentes profesores, diferentes métodos de enseñanza, diferentes métodos de impartición.
Y muchos no han pasado, muchos han repetido, hasta que muchos han claudicado y dijeron, esto no es mío. Hay mucha gente que ha dicho, la fe no es mía. Prefiero el mundo porque el mundo me va mejor. El problema, mi amado, es que en el mundo te puede ir mejor. Y los que me ven en la casa. El problema es cuando tus ojos físicos se cierren a este mundo y se abran los espirituales, ¿en qué mundo se van a abrir? Recuerda y esta es mi invitación. Hay que conocer a Dios de una forma íntima y personal. Marcela ora por mí. Marcela clama por mí. Y ella clamando por mí, yo los viernes, sábados, domingos, martes, jueves. Qué estrés, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado, malas palabras, malas cosas. Y Marcela, Padre, ten misericordia. Pero la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Cuando ella mueve su fe a orar por mí, pues Dios dice, por su oración, cabezón, ahora verás mi reprensión. Porque la Biblia dice que al que él ama, disciplina. Entonces dice, es que a mí Dios me da duro. No, por misericordia de la oración de otro, Dios te está diciendo, Pedro, estás en el lugar que no es tuyo. Por eso yo quiero dejarte y espero que esta palabra te digan el por y por qué. ¿Por qué estás tú en una iglesia? Y por amor a Dios, ¿qué vas a hacer en la iglesia? ¿Qué vas a hacer en tu familia, en tu casa? Somos tan por hijos de Dios que nuestra misma familia nos desecha y nos detesta. Hola. Y yo puedo decirte algo, finalizo con esto. Ahora tú y yo sabemos con toda la certeza de que el Padre quedó satisfecho con toda la obra de su Hijo, con todo aquello que Él realizó por ti y por mí. Pero queda la cuestión en ti y en mí, si nosotros también estamos con la certeza de lo que estamos haciendo ante el Padre, por medio de Jesús, con el Espíritu Santo. Jesús ya cumplió. Ahora nos toca a nosotros. Porque fácil es decir, sí, pastor, yo lo creo. Pero porque yo hoy voy a cambiar. Porque yo creo, voy a cambiar. Porque hay un cielo, voy a cambiar. Porque hay un infierno, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque sé que me ama. Porque sé que tengo que cambiar. Y porque sé que yo no quiero ir al infierno. Yo no sé tú. Jugar con Dios es fácil. Jugar a ser cristiano es fácil. Yo me acuerdo cuando todos, cuando éramos niños, bueno, mi generación ridícula para muchos, que jugábamos a papá y a mamá. Y que las niñas jugaban a cocinar y armar, y que llegó y se servían, y uno le servía el té y se lo tomaba y comía y compartía. Y ay, la vida no es un juego. La vida es una realidad. Y Dios es algo grandioso y poderoso y maravilloso, que por amor a ti hizo muchas cosas. ¿Por qué? Porque te quiere rescatar de la angustia, de la enemistad, del problema. Por eso yo siempre lo he dicho, esto no es una religión. Porque a veces yo le hablo a la gente, no, a mí usted no me va a obligar ni me va a hacer cambiar de mi religión. Yo le digo, no, yo no quiero que cambies de religión. A la iglesia que tú vas, qué bueno que tú vayas, pero sé consciente que cuando tú estás allá al frente, cuando estás tomando del pan, de la copa en cualquier lugar, estás pidiendo y diciéndole a Dios, voy a cambiar, ayúdame. Pero nunca te olvides que a ese Dios, a donde tú lo estás buscando, a ese Dios, tú y yo le daremos cuentas. Y a veces he escuchado respuestas, usted es muy duro. Esa es la verdad, no soy duro. Lo que pasa es que cuando nos dicen la verdad duele. Entonces, mi amado, no permitamos que digamos, a mí nunca me lo dijeron, a mí nunca me va a pasar. Como el borrachito, yo manejo mejor en San Juicio.
hasta que mata a 2, 3 o está con una pata en la clínica y después manejando una silla de ruedas. Si yo hubiese hecho caso, si yo hubiese oído, si yo hubiese cambiado. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, ha hablado tu palabra. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es poder. Señor, qué bueno que podamos ver la iglesia, el templo que tú nos has dado, la casa que tú has abierto para ir a congregarnos, no como una asignatura, no como una materia, como una carrera, no como una ciencia que quiero yo ajustarme a ella o ella se ajusta a mis pensamientos, sino como algo valioso y maravilloso a nuestra vida espiritual y eterna, Padre Santo. Señor, en este día, en esta hora, yo oro por todos los que están en este lugar. Y te pido, Padre, para que tu amor, tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Para aquellos que están en casa, Dios amado, Señor, habla a cada corazón, a cada vida. Y más cuando estamos en un tiempo donde tu palabra nos enseña y nos dice que en este momento muchos son engañados. Muchos, oh Dios de los cielos, aún aquellos que tú has escogido y has llamado como hijo y hija tuyo, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a crecer en el espíritu y en el entendimiento de tu palabra. Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro todo, Señor, no sea apartado ni a derecha ni a izquierda delante de ti, Señor. Hoy, amado Padre, escuchamos tantas cosas, que el evangelio sea actualizado, que la iglesia sea actualizado, que la mente sea actualizado y que la iglesia se tiene que actualizar. Padre, esa no es tu palabra. Tu palabra dice que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tu palabra me enseña y me dice que tú no cambias, que el que tiene que cambiar soy yo. Por eso, Padre, hoy venimos ante tu presencia. Venimos ante tu amor, ante tu gracia, ante tu cuidado y clamamos por mis hermanos, mis amigos, mi familia, mi casa, mi iglesia, mi nación, mi ciudad, mi barrio, mi trabajo, Dios, para que tu amor, tu gracia, tu cuidado, tu bendición descienda sobre nuestras vidas. Padre, gracias por aquel que está en la casa, por aquel que oye este mensaje en la tarde, en la noche, el día de mañana u otro día, Dios. Gracias porque yo sé que tú pondrás algo en su espíritu y en su vida. Y tú lo cambiarás, lo transformarás, lo sacarás de oruga al propósito con lo cual tú nos has traído sobre la faz de la tierra. Por eso, Padre, bendecimos a aquellos que están en casa y declaramos que la bendición tuya, poderosa, maravillosa de tu Hijo desciende sobre sus vidas. Y agradecerte, amado Dios, por aquellos que día a día, Señor, nos llaman y nos dicen gracias. Y por aquellos, Señor, que en momentos han sido usados y han oído en su corazón y han bendecido este ministerio para continuar adelante. Yo te pido, Padre, que tú seas multiplicando la semilla de aquellos que depositan y creen en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos en este lugar. Declaramos que la bendición tuya, del Hijo y del Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas. Muchas gracias, amado Dios. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de aquellos que están en casa. Desde aquí les abrazamos, les amamos. Recuerda que allí abajo hay una dirección si no tienes dónde congregarte. Aquí hay un grupo de personas que les amamos, les bendecimos. Deseamos juntos crecer con Dios en el amor, en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Amén. Recuerda que gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Si no tienes donde congregarte y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional.
Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Gran Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @viveici. Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día. Amor divino nos hace integrar. Aquí no hay temor, solo libertad. Hoy es un Gracias por conectarte y compartir.